Grabar. Y otra vez estamos en la materia de introducción a la obra misionera. Esta es la sexta clase y vamos a repasar rápidamente aquí. Primero, hemos considerado lo que es la misión de Dios es restaurar su imagen en el hombre perdido por medio de la salvación. La obra misionera es hacer discípulos y llevar a cabo la misión de Dios, entonces, al predicar el Evangelio y hacer discípulos, haciendo y al final estableciendo iglesias. El misionero es, en cierto sentido, cada creyente, pero en el sentido especial, uno enviado, llamado por el Espíritu Santo, de ir de su lugar a otro para reproducir su iglesia local allá. Consideramos que es necesario que el misionero esté involucrado en su propia iglesia local, que sea enviado y comisionado de su propia iglesia local antes de ir a otro lado. También consideramos el estado perdido de los que nunca han oído, entendiendo que Dios juzga a cada uno conforme a su propia norma de vida, sus estándares de justicia, que cada uno infringe eso y que sin entender, sin creer en Jesucristo, como vimos hoy en la lectura y en las preguntas del libro Alégrense las Naciones, es imprescindible que Jesucristo sea predicado, el Evangelio sea explicado y entendamos también que la realidad del infierno eterno, de sufrimiento consciente para los perdidos, no es algo ilógico, sino que hemos pecado contra un Dios eterno e infinito y por lo tanto el castigo de los que rechazan a Jesucristo, los que mueren en sus pecados, ha de ser así infinito y eterno. Consideramos el Antiguo Testamento y misiones, vimos que, bueno, pregunto a ustedes, ¿dónde encontramos las enseñanzas más ricas en el Antiguo Testamento sobre misiones? Los profetas. En los ¿Y quién, profetas. y quién es el ejemplo más prominente de misiones? Jonás. Jonás, Jonás. ¿ok? Jonás. Muy bien. En la vida de Cristo y misiones lo vimos tanto en su nacimiento como en su vida, sus enseñanzas, el mandato de Jesucristo y misiones. Tenemos 5 textos que llamamos la Gran Comisión. ¿Cuáles son? Mateo 28, 18, versículo 20, 18 al 20, Marcos 16, 15, Juan 20, Lucas 21 y Hechos 1, 8. Faltaste uno. 24, Lucas 24, 46 al 47. Ah, Ok, Lucas. Sí, Lucas Lucas. 24. Muy bien. 46 y 49. ¿Cuál es el énfasis en Mateo 28, 18 al 20? Bautizándolos y enseñándolos a guardar todas las cosas que os he mandado. Y resumiéndolo, es que Bueno, El, evangelizar, el llevar el plan, evangelio a los evangelizar, creyentes, está bautizar, enseñar y repitiendo establecer. lo que dijiste recién, que resumiéndolo, el énfasis, El plan. el plan, muchas gracias, Luz. Y en Marco 16, 15, ¿qué es el énfasis? Las personas. Las personas. En Lucas 24, 46 a 49, el mensaje. el mensaje. En Juan 20, 21, El enviador, El El enviador. enviador. el enviador. Y en Hechos 1, 8, los lugares de servicio. los lugares de servicio, ¿ok? Esto estará en la prueba, entonces les animo a que lo recuerden. También comenzamos a considerar el uso del libro de los Hechos en misiones y en la página 29
quiero repasar esto porque esto también estará en la prueba. Los dos principios importantes, mejor son tres, pero los dos primeros son de suma importancia. La repetición del modelo o patrón en las epístolas, lo que vemos en el libro de los Hechos, debemos también ver en las epístolas, las secciones didácticas del Nuevo Testamento. Y la repetición del modelo o patrón en el mismo libro de los Hechos. Si ocurre una o dos veces nomás, entonces no es un modelo o patrón, es un suceso. Pero que ocurra varias veces, entonces esto nos indica que es algo normativo, ¿ok? Ahora, en la página 30, ahí arrancamos esta noche. En la página 30, claves para misiones en Hechos. A menudo se divide el libro de los Hechos con respecto a la expansión geográfica del Evangelio de Hechos 1:8. Me seré testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sirve como un bosquejo del libro porque capítulos 1-7 trata con el Evangelio en Jerusalén. Capítulos 8, 9 y 10 están en Judea y también en Samaria. Y luego 11-28, arrancando de Antioquía de Siria, van hasta lo último de la tierra. Y aunque esta división es posible en términos del contenido del libro, hay otra clave dada por el escritor Lucas, que parece ligar todo el material de una manera mucho mejor. Observe, a propósito, abran sus Biblias al libro de los Hechos. Ustedes van a tener que leer y compartir esta noche las lecturas y participar en esto, pero observe las declaraciones que aparecen como breves resúmenes en 6, 7 y estos textos que están aquí. Y voy a pedir que ustedes lean, que traten de participar todos en esto. Yo voy a leer 6-7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ok. Volviendo a mirar 6-7 con 9-31, fíjense en las cosas semejantes o parecidas que decía. Acrecentaban, fortalecida por el Espíritu Santo, los discípulos se multiplicaban grandemente, tenían paz. Ok, continuamos, capítulo 12, versículo 24. Otro lector. Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ok, la palabra crecía, se multiplicaba. Un hilo común aquí. 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ok. Y por último, 19-20. Capítulo 19, versículo 20. Así, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muy bien, muy bien. Ahora, en cada caso, la narración parece ser una pausa momentaria antes de tomar una nueva dirección de alguna clase. En base a esta clave, se puede considerar que el libro de Hechos está compuesto de 6 secciones o partes que brindan a la narración de un movimiento progresivo y continuo
Desde su contexto judaico basado en Jerusalén, con Pedro como líder, hacia una iglesia predominantemente gentil, con Pablo en el liderazgo y con Roma, la capital del mundo gentil, como la meta. Y la narración llega a su fin al llegar Pablo a Roma, cuando una vez más se vuelve hacia los gentiles, porque ellos sí escucharían el Evangelio. Esto es del libro que hemos citado antes, de Gordon Fee y Stewart. Ok, las claves para misiones de la sección 1, que sería de Hechos 1:1 a 6:7. Hechos 1:8, ¿alguien de memoria? Pero recibiréis pe- poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok. Entonces, la primera clave es esto, que el poder para llevar delante de la obra de la iglesia era y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y punto B, para poder evangelizar hasta lo último de la tierra, hace falta comenzar en Jerusalén, o sea, en el barrio o zona donde uno está. Y como hemos mencionado, estaban en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, pero morando allí en ese tiempo, desde la crucifixión y la resurrección de Cristo, estaban morando en Jerusalén. Y ahora, algo muy interesante que vamos a ver repetido también. Para comenzar o realizar un nuevo proyecto para el Señor, hace falta bañarlo en la oración. Bañarlo en la oración. Capítulo 1, versículo 14. Dice esto en el aposento alto, los primeros 120 antes de Pentecostés. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y cuando sufrían una dificultad en la iglesia, las viudas griegas fueron desatendidas. Entonces le dijeron, capítulo 6, que elijan 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y lo que hicieron, ellos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, antes de llegar a tomar esta decisión y ordenar a estos hombres a este ministerio, oraron. Punto D, la selección de nuevos líderes fue hecho con la búsqueda de la voluntad y la ayuda del Señor en la oración. Lo que acabamos de leer en 6:6, pero también en el capítulo 1, versículo 23, cuando buscaban un reemplazo para Judas. Versículo 23 a 26. ¿Un lector puede? Y Y señalaron a dos, señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien. Y también, punto E, los creyentes estaban unánimes espiritualmente. Por lo tanto, el Señor podría obrar tanto entre ellos. Hay varios textos aquí. En 1:14 ya lo hemos leído, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Otro lector, capítulo 2, versículo 1 y 46. Leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy bien, perseverando unánimes. Capítulo 4, verso 24 y 32. Otro lector. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y otro lector, 5:12. Leo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muy bien. Y cuando los creyentes, punto F, tenían que esperar o aguardar a Dios, dedicaron su tiempo a la oración. Dedicaron su tiempo a la oración. Cuando no estaban seguros o cuando tenían que esperar, en lugar de tomar una decisión apresurada o en lugar de seguir adelante sin clara dirección, se dedicaban a la oración. En 1:8, Jesús le dijo que esperaran el poder. Y 1:14 es lo que hacían y mientras tanto oraban. Y punto G, los líderes tenían un pleno conocimiento de las escrituras. Cuando estaban buscando el reemplazo de Judas, Pedro acá cita al libro de los Salmos en cuanto a una profecía, en cuanto a Judas. En el capítulo 2, versos 17 a 21, cita a Joel. En el capítulo 2, esto en el sermón que él predicaba, de 25 a 28, él citó al Salmo 16. En el capítulo 3, versículo 13 a 15, está ahí citando a los padres de los judíos. Y en el capítulo 3, versículo 22 a 25, entonces ahí citando cuando Moisés estaba enseñándoles en Deuteronomio. Y Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en toda la cosa que os hable. Y esto fue una profecía en cuanto a Jesús. O sea, conocían bien las escrituras y la podían así compartir y aplicar a las situaciones que encontraban. Y también las prédicas de los líderes siempre demandaron una respuesta de los oyentes. Pedro en el capítulo 2, predicando, llegó a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron,
¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en 5:32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y habían ciertos énfasis en las predicaciones de los líderes. Ya hemos leído, esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento y la salvación. Y junto a la salvación, el bautismo. El bautismo. Recuerdan que Cristo les había dicho, y que se predicase en mi nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Acá están predicándolo. Ok, pasamos a la página 31. En la primera iglesia se enfatizó la enseñanza de los apóstoles, la comunión con los otros creyentes y la oración. Capítulo 2, versículo 42 a 47. Un lector, por favor. Este texto es muy importante porque es algo que luego, en cierta manera, especialmente el versículo 42, forma las actividades esenciales en las reuniones de una iglesia local. 42 a 47. Un lector, por favor. ¿Te leo, pastor? Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ok. Perseverando unánimes. Volviendo al verso 42, perseveraban y en esta cosa perseveraban. La doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza de las escrituras de parte de los apóstoles. La comunión unos con otros. El partimiento del pan, las oraciones. Partimiento del pan era una manera común de decir que así comían juntos, pero también se usaba de lo que era la cena del Señor. La comunión, el compañerismo y las oraciones. A ver. Punto K. Los creyentes usaron sus bienes para ministrar a las necesidades de sus nuevos hermanos. Y esto atrajo a otros al Señor. Lo leímos recién en capítulo 2. En el capítulo 4 está enfatizado en los versículos 34 a 35. Otro lector, por favor.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendía y traían el precio de los vendidos, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ok? Y junto a esto, los líderes usaron el dinero dado por lo demás para cumplir los propósitos por los cuales fue dado, no para enriquecerse a sí mismos. Fue dado para satisfacer necesidades de los hermanos, para ello lo usaron. Y esto es un asunto relacionado, y voy a mencionar esto, porque en el día de mañana algunos de ustedes pueden, y capaz Dios ya le ha llamado, o el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, indicando que es su voluntad que en algún momento salgan de su iglesia, enviado, comisionado por su iglesia, llamado por el Espíritu Santo para comenzar una obra en otro lado. Y cuando eso ocurra y reciben dinero de iglesias y de hermanos para el ministerio, que tengan muchísimo cuidado de usar el dinero para lo cual fue dado y designado. Déjenme darles unos ejemplos. En el ministerio, acá, hace varios años atrás, algunas iglesias nos ayudaron por el tema de la construcción del templo. Y era importantísimo que lo usáramos para eso y no para otra cosa. O en otra ocasión, y esto conozco a varios misioneros argentinos acá en el país que reciben de vez en cuando ofrendas especiales cuando indican una necesidad, sea la salud, sea para el vehículo. De vez en cuando han mencionado que están pasando por un tiempo muy difícil por gastos extras no prevenidos que entonces, aún para el mismo hecho de comer, pero lo que sea, cuando reciban una ofrenda designado para satisfacer cierta necesidad, que sea usado para eso. ¿Me explico? Por ejemplo, y conocemos situaciones donde dinero fue dado para arreglar un vehículo. Pero mientras tanto surgían otras necesidades y en lugar de usarlo para el vehículo, lo usaron para las otras cosas. Y después tenían que volver a pedir para el vehículo. Y uno dice, pero yo di dinero para eso. O la iglesia dice, nosotros dimos dinero para eso. ¿Qué pasó? Es que tuvimos otra cosa que teníamos que usarlo. Eso causa cierta crisis de confianza. ¿Ok? Entonces, seamos totalmente íntegros y honestos. Si al recibir un dinero para una cosa tenemos otra necesidad, volvemos a preguntar a los que dieron el dinero si podemos usarlo para esto. No hacerlo y luego explicar. Porque de nuevo, y yo he observado esto y algunos me han comentado de esto, de que dimos dinero para esto, no fue usado, seguían con el problema y es como, no vamos a responder la próxima vez que expresa una necesidad. Acá en Argentina, lo que usamos mucho el WhatsApp para esto, hay grupo de pastores y incluyendo misioneros, entonces muchas veces comunican una necesidad y piden la oración. Y es una manera, yo creo que muy, ¿qué es la palabra que busco? Es una palabra rápida para expresar la necesidad y que uno pueda responder. ¿Están conmigo? Hay muchas veces que recibo en la semana
un indicio de una necesidad y por ahí al mismo grupo de la iglesia y mando un mensaje preguntando qué piensan de esto, o al grupo de los hombres de la iglesia, o en la misma reunión pregunto, mira, esta es una necesidad, si quieren participar pueden designarlo en la ofrenda, o si tenemos fondos disponibles de la iglesia, podemos ayudar si están de acuerdo. ¿Están conmigo? Pero cuando damos para una necesidad y la usan para otra, confieso que uno llega a pensar, bueno, no sé qué voy a hacer la próxima vez que exprese una necesidad. No sé si lo va a usar como dijo que lo iba a usar. ¿Ok? Entonces digo esto ahora para que de aquí y proyectando para el futuro tengan en cuenta esto. Y que sean, en cuanto al uso del dinero dado para la obra y para el propio sostén, que sean totalmente transparentes y honestos. ¿Ok? Y eso ayuda en todo sentido en la obra y la relación con las iglesias que apoyan a mantener buenas relaciones. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Punto M. Los líderes no llamaron la atención a sí mismos ni a sus talentos, sino al Señor. No era, mírenme a mí. En el día de Pentecostés hablaron en lenguas. ¿Qué está pasando? El apóstol Pedro explicó, esto es lo que el profeta dijo en Joel, en el capítulo 3. Habían sanado al hombre cojo. Y ellos dijeron, es llamativo lo que dijo Pedro en el 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces estaban llamándole la atención a Jesús. Y en el capítulo 4, otra vez, le dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No es por algo que hicimos nosotros, fue por el Señor. No miren a nosotros, no miren nuestros poderes, no, miren al Señor. Y punto N, se reconocían que los líderes habían estado en la presencia del Señor. Esto es algo que me encanta, porque en Marcos capítulo 3, cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, leemos que en Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar de enfermedades y para echar fuera demonios. Pero principal era para que estuviesen con él. Y en Hechos, el capítulo 4, versículo 13, cuando vieron el denuedo, el coraje, la valentía de Pedro y de Juan, su forma de hablar, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no habían ido a las escuelas superiores, habían ido a las escuelas
primarias, digamos, de los judíos en la sinagoga, pero se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Me encanta eso. Y es algo que anhelo, que debemos anhelar, que otros pueden, al conocernos y al oírnos, reconocer que hay algo diferente. Y debe ser que es algo que tiene que ver con Cristo. A quienes predican, a quienes alaban, a quienes exaltan en sus vidas. Continuamos. Cuando los líderes fueron perseguidos por las autoridades civiles, respondieron con amabilidad y respeto. Y no se quejaron, más bien eran gozosos al padecer por el nombre de Cristo. Respondieron con amabilidad y respeto. En capítulo 4, versos 19 y 20, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, porque les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y otra vez en el capítulo 5, les mandaron a que no predicaran más. De hecho, dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. También en 5:29, Pedro les había dicho, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero lo hizo con respeto. Y luego sufrieron las consecuencias. Siguiente punto, los líderes utilizaron toda oportunidad para predicar a Jesucristo. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el libro de la Atalaya. No. El libro de Mormón, tampoco. Los libros de Bernardo Estamatea, no, tampoco. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y los líderes, punto Q, se dedicaron principalmente al ministerio de la palabra y la oración. Cuando surgió el problema en la iglesia de que las viudas griegas fueron desatendidas, ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego busquen a 7 hombres de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto tiene que ser una actividad principal en el ministerio. Entiendo que hay pastores que tienen que trabajar aparte de lo que es el trabajo del ministerio. Y es llevar una doble carga. Pero junto con eso, que tomen el tiempo de estar
dedicándose al ministerio de la oración y de la palabra por la grey de la iglesia a la cual están encargados. Y letra R, los nuevos líderes fueron escogidos a base de su carácter. De suma importancia esto. Y luego fueron escogidos por lo de la iglesia local. Fue congregacional la decisión aquí. Ellos, la multitud, eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y la iglesia, los hermanos, escogieron a ellos, a lo cual le presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pero el carácter fue principal, varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. No tocaron tema de talento acá. No, pero estos son muy buenos en la administración, estos son muy buenos en lo que pueden hacer acá. Y si bien no es tan fiel en otras áreas de su vida, pero igual va a ser, no. Y digo esto por haber cometido errores en el pasado de elevar a personas a lugares de liderazgo que demostraban ciertas fallas, aunque eran pequeñas, demostraban ciertas fallas de carácter. Que tengan cuidado con sus propias vidas, hermano, primero. Si hay algo en tu vida que sabes que no está bien, no hagas excusas, no pongas de que algún día lo voy a cambiar. No hagan eso. No hagan eso. Trabajen en eso ahora en dependencia del Espíritu Santo para que Él te transforme y quite y que te despojes de ese aspecto del viejo hombre. Pero no hagan excusas. Porque tarde o temprano una falla en el carácter va a formar una quiebra y puede ser que te descalifique. Por eso no jueguen con estos asuntos. Y si tienen en el futuro el privilegio de preparar a otros, presten suma atención a este tema del carácter. Porque si no, y yo digo por testimonio, a pasar por alto, porque quería verlos levantar vuelo y ir mucho más allá en su ministerio. Pasé por alto ciertas cositas y esas ciertas cositas terminaron siendo causa de ruina de su testimonio. Y en algunos casos, ruina de su matrimonio. Y totalmente fuera de lo que es caminar con el Señor. Por lo tanto, y digo eso con tristeza. Y por último, en esta sección, por estar preocupados en ser testigos, estar unánime de corazón y alabar y agradar al Señor, la iglesia tenía la bendición de Dios y crecía mucho. Crecía mucho. Esta es la primera sección. Ahora vamos a ver la segunda sección del capítulo 8 al 9:31 y después de eso vamos a tomar una pausa. A ver, de esto ya 6:7 crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban predicó. Capítulo 7. Jesús había dicho a los apóstoles,
Me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, se quedaron en Jerusalén. Habían pasado largo tiempo acá. Entonces Dios permitió persecución para que fuesen esparcidos. Y los creyentes, al huir de Jerusalén, fueron por todo lado evangelizando, o sea, anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Leamos los primeros 5 versículos de capítulo 8. Un lector, por favor. Leo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ok. El versículo 25. Otro lector. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el evangelio. Ok. ¿Quiénes eran ellos en este texto? Sí, ¿Quién? Felipe, No. Pedro y Juan. Pedro y Juan. Ahora, ¿recuerdan a Juan con su hermano cuando pasaron por Samaria con Jesús, cuando Jesús estaba ya yendo a Jerusalén? Tenían su rostro afirmado para ir a Jerusalén. Y en una ciudad de los samaritanos, Jesús iba a pasar. Y en Lucas 9 leemos que Jesús había afirmado su rostro para ir a Jerusalén y envió un mensajero delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Dale, Señor, dale, vamos. Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y acá está Juan, dice: en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué cambios efectuó tanto la crucifixión como la resurrección de Jesucristo en sus vidas? Utilizaron. ¿Dónde estamos? Punto B. Los nuevos líderes escogidos por la iglesia de Jerusalén también tenían un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Esto es específicamente Esteban. Predicó de las Escrituras, el Antiguo Testamento, y el tema central de las prédicas, como antes en la evangelización inicial, era Jesucristo. Predicaban a Jesucristo. Les predicaba a Jesús. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura en Samaria, pues les anunció el evangelio de Jesús.
No predicaba prosperidad y sanidad. No predicaba, tú puedes vivir tu mejor vida aquí. No predicaba, si lo podés soñar, lo podés alcanzar. No predicaba, tú puedes, cree en ti mismo. No predicaba nada excepto a Jesucristo. Y ¿saben qué? Esto me hace acordar de algo. Años atrás, en una visita a los Estados Unidos, visitando las iglesias que nos apoyan, llegamos a una de las iglesias y el pastor me dice, unos días antes, me dijo, mira, ese domingo que vas a predicar, yo voy a presentar mi renuncia como pastor. Y yo pensé, ay, qué bueno. Va a ser una situación tan fea, un ambiente tan feo y justo yo, entonces orando de antemano, Padre, ¿qué predico? No voy a entrar predicando lo que tenía, no, voy y fui a Colosenses 2 y prediqué, es poniendo el enfoque en Jesucristo. Y después de la prédica, una señora, me acuerdo de esto, a estas alturas, con los años y todas las diferentes visitas y las diferentes iglesias donde hemos predicado y dado informe de la obra aquí y lo demás, no puedo recordar las conversaciones con todo el mundo, pero esa situación sí me llamó la atención, porque una señora se acercó, me dijo, mira, esta es la primera vez, y dice, yo estoy visitando hoy, pero es la primera vez en mucho tiempo que escucho un mensaje de la palabra de Dios, pero totalmente enfocado en Jesucristo. Y me llamó la atención eso, porque es fácil al enseñar, al predicar, no importa dónde en las escrituras, de predicar más en cuanto a lo que son nuestras obligaciones, lo que dice el texto, por ejemplo, sin volver a poner el enfoque en Jesús. Y es algo que me llamó la atención y trato de tener en cuenta esto. No siempre lo tengo prominente, pero debería ser que Jesucristo es el tema central. Y debería ser tema central de lo que predicamos. Y junto con esto, los creyentes también enfatizaron el tema del bautismo. Cuando predicaron o testificaron a otro de Jesús en Samaria enseguida, Felipe estaba bautizando porque les había predicado esto. Y versículo 36, cuando habló con el etíope, yendo hacia el sur, hacia Gaza. Y enseguida soltó el tema del bautismo para el perdón de pecados. También en el capítulo 9, y versículo 18, Ananías fue mandado por el Señor para hablar con Saulo, luego Pablo, y de bautizarlo. Y lamentablemente, ya apareció uno que quiso comercializar el evangelio. Ya apareció uno que quiso comercializar el evangelio. En el capítulo 8, este mago, el nombre es Simón, viendo la indicación o los indicios del poder del Espíritu Santo cuando Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los nuevos creyentes para identificarles con la obra
que Dios comenzó en el día de Pentecostés siempre era para identificación, propósito de identificación. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, ¿cuánto tenés? Al contrario, tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lo vemos mucho hoy día. Comercializan el Evangelio. Punto F. Los apóstoles fueron a Samaria para identificar lo que sucedió en Samaria con lo que pasó en Jerusalén. Por eso enviaron a Pedro y Juan, que el mismo Dios y Jesucristo edificaba a su iglesia. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, no dice que hablaron en lenguas, pero evidentemente había una indicación obvia a los de allá, porque Simón al ver esto, él quería, perdón, disculpen, Simón quería este poder. Y esto era para poder mostrar que lo que sucedió en Samaria es lo mismo que pasó en el día de Pentecostés en Hechos 2, la misma obra de Dios, el mismo Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo incluye judíos y samaritanos. Capítulo 10 va a suceder de nuevo. Pedro estará predicando y allí va a mostrar que los gentiles también son parte de la iglesia de Jesucristo. Y punto G, la autoridad de los apóstoles, los líderes originales, era de apoyo y ayuda, aunque cuando hacía falta se opusieron fuertemente a lo que desearon pervertir el Evangelio. Mucho de ese texto ya hemos leído esto de Simón, el mago. Pedro le confrontó firmemente, puso un freno a esto. Es feo cuando uno tenga que hacer esto, pero a veces es imprescindible. Cuando alguien, por sus acciones, por sus hechos, está buscando cambiar o pervertir el mensaje de Jesucristo o lo que sea de la palabra de Dios, los líderes tenemos que confrontarlo y frenarlo para que no vaya afectando e infectando a otros con las falsas enseñanzas. Y los creyentes fueron obedientes al Señor, aunque a veces no tenía sentido a la mente humana. No tenía sentido a la mente humana. El texto indica esto de
Felipe, ministrando en Samaria, viendo a Dios obrar grandemente, y de repente un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. A veces Dios nos dirige en maneras que parece no tiene mucho sentido, pero fue enviado allí a predicar a Cristo a una sola persona. Luego fue llevado y terminó viviendo en la ciudad de Cesarea, pero tenía que dejar lo que estaba haciendo allí en Samaria. En el capítulo 9, Ananías fue llamado por el Señor para ir y bautizar y explicar a Saulo lo que Dios quería para él. Y Ananías respondió, dice, Señor, este tipo, él me va a llevar a matar. El Señor dijo, no, ve, porque es instrumento escogido, me es este. Y como resultado, en la página 32, los creyentes normalmente aceptaron a los nuevos en la fe y les ayudaron, normalmente. Pero había una lucha con este Saulo. Y Bernabé tenía que tomarle, tenía que venir al lado y acompañarle para dar testimonio de él. Saulo estuvo con los discípulos en Damasco por un tiempo. Verso 25 de capítulo 9 dice, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, ayudándole a salvar la vida. Y luego dice que fue a Jerusalén. Cuando llegó ahí, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Y con esto había libertad, una libertad entre los creyentes de tal manera que los nuevos líderes y predicadores podían ejercer sus talentos y testificar de Jesucristo sin ser censurado por los mayores en la fe. Esteban y Felipe fueron 2 de los 7 diáconos escogidos en Hechos 6. Los apóstoles no les frenaron de predicar, no le dijeron, no, ustedes tienen que esperar. Nosotros somos los predicadores aquí. Nada que ver. Y luego Saulo, no lo frenaron. Le dieron esa libertad. Muy bien. Así, vamos a tomar una pausa y volveremos en 5.